Shalom, shalom. Shalom, shalom, amada familia de Perú. Tengan todos ustedes muy buenas noches, amados hermanos. Hoy iniciamos las nuevas charlas programadas por MC Shalom Perú. Esperamos sea de bendición para todos ustedes, amados hermanos. El tema será fundamentos básicos de la Torá. Es importante saber cuáles son los fundamentos básicos de la Torá. El hermano Ricardo Buendía, a quien le damos la cordial bienvenida, tratará el tema de 18 siglos de engaño. Será un tema seguramente muy importante y apasionado para todos nosotros. Amado hermano Ricardo, te damos la bienvenida y éxitos en tu disertación. El micrófono es todo tuyo. Shalom, shalom. Shalom, shalom, pastor, shalom, shalom, hermanos. Vamos a hacer una oración para empezar estos fundamentos básicos de la Torá. Y empezamos así. Gracias, Padre Eterno, Rey de la Gloria, que nos sacaste con brazo fuerte de Misraín, de Egipto, Padre, para hacernos tu pueblo. Hoy venimos a ti, Padre, para que tú tomes mis pensamientos, mis labios, Padre, y sea tu Espíritu, tu Santo Espíritu, Padre, que edifique a todas las personas que escuchen esta charla, Padre, y los que escuchen postreramente también, Padre. Tu Shen Gadol, en tu nombre grande, te decimos amén de amén, Yeshua HaMashiach. Empecemos, hermanos. Voy a tratar de resumir 18 siglos en 40, 45 minutos. No a vuelo de pájaro, pero resumirlos básicamente porque la historia ya está dada y pueden ustedes entrar. Pero voy a tratar de sacar un extracto de este tema. Y empezamos, por ejemplo, acá tenemos este versículo de Jeremías 16:6, donde nos dice Yahweh: paraos en los caminos y mirar y preguntar las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino, andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso es importante, hermanos, porque nosotros, el Eterno nos ha puesto y nos paró en esos caminos y hemos venido a su Torá, hemos venido a su obediencia, hemos venido a su emuná, a esa fe bendita que es creer, confiar y obedecer. Pero ¿qué cosa creemos? Creemos en el Eterno, en el Elohim de Israel, en un verdadero Elohim. ¿Confiamos en qué? Confiamos en el conocimiento de su Dabar, de su Menra, de su palabra, porque si no adoramos a otros dioses y obedecemos por amor a Él. Entonces, Él nos ha dejado desde el principio una casa, desde el principio, como dice la palabra Bet, de Berishit, nos ha dado un hogar, una casa donde vivir. Y si nosotros analizamos que Él creó la sustancia desde el principio y todo lo que nosotros podamos crear científicamente en este mundo, ha sido por la sustancia que Él ya nos ha dejado desde el principio. Nos dejó esa atmósfera donde podían los seres humanos vivir hasta los 900 o 1000 años. Y así se ha ido reduciendo la vida del ser humano, porque nosotros mismos hemos creado nuestra propia concupiscencia, hemos ido contra las instrucciones del Eterno. Dicho esto, vamos a ponernos en contexto qué cosa trata este tema de 18 siglos de engaño. ¿Para qué nos sirve estos 18 siglos de engaño? Porque hay que tener una lupa hebrea, israelita, judía, para entender los dichos de Yeshua HaMashiach, que desde el principio ya se anunciaba. Desde Berishit nosotros sabemos que ya se anunciaba el regreso del Mashiach. Entonces, si nosotros vamos a las escrituras y no tenemos lupa hebrea, israelita y judía, pues no vamos a entender las escrituras. Se nos va a hacer difícil y vamos a hacer otra teología. Como sabemos, si nuestra fe es la correcta, ¿en qué Elohim, en qué Dios estamos creyendo? ¿Cómo presentamos a ese Yeshua HaMashiach en nuestra mente,
a nuestro Mashiach. Para saber esto, tenemos que tener esa lupa hebrea, israelita y judía, y fundamentar nuestra fe en el verdadero Elohim de Israel. Tenemos que conocer el mundo hebreo. Tenemos que conocer esa fuente original israelita, hebrea y judía. Porque nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, se formó académicamente en ese mundo, en ese contexto. Él era guardador celoso de la Torá, y su palabra lo dice en Mateo, no sé si puedes ponerlo el versículo, Mateo 5:17. Ajá, y dice, no penséis que he venido a abrogar la Torá o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Tremendo, tremendo. Hoy, hermanos, se está ministrando la sustancia del Eterno, la sustancia de Yeshua HaMashiach, el modo de nosotros interpretar sus dichos, sus enseñanzas. Si no vamos a ese mundo oriental donde Él vivió, donde podamos entender nosotros la parte social donde Él estuvo, hasta la parte de vestimenta donde Él estuvo, si nosotros no sabemos qué cosa es un talit, qué cosa es los tzitzit, qué cosa comían en esa época, entonces no le vamos a entender a este Yeshua HaMashiach, a este Elohim de Israel, y vamos a interpretar otro Dios, otro Yeshua, teológicamente sacado de su contexto hebreo, israelita y judío. Por eso es importante enmarcar estos 18 siglos de engaño, porque si no entendemos esto, no le vamos a entender a nuestro Yeshua HaMashiach y también a al apóstol, al Talmidín, que es Rab Shaul Pablo, conocido como Pablo de Tarso. Entonces, si nosotros nos vamos a ese contexto de la época de Yeshua HaMashiach, te vas a dar cuenta que él vivió en una época totalmente donde estaban muchas sectas, como los esenios, como los elotes, como los fariseos, los saduceos, los sicarios, como los herodianos y muchos más. Entonces hay que entender esa época para poder entender los dichos y enseñanzas de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque muchas personas en la teología católica, en la teología cristiana, hablan, por ejemplo, de Pablo de Tarso y lo tildan como maldito y dicen que él perseguía cristianos. En esa época no existía el cristianismo, no existía la palabra cristiano, no había ese concepto, ¿no? No había un Yeshua HaMashiach que iba los domingos a la iglesia. No existía. Él iba a la sinagoga y en Shabbat. La palabra iglesia, que es eclesia, significa reunión filosófica, reunión social, reunión de personas. Nosotros somos Kehilá, Cajal, son reunión de santos apartados para el hoy. Entonces hay mucha diferencia y hay que marcar esta diferencia, porque el Eterno siempre marcó desde el principio esa diferencia entre la luz y las tinieblas. Él es un Dios, es un Elohim de división y distinción de la luz y de las tinieblas. Y tenemos que estar claros en ese sentido. Entonces, él vivió en toda esa parte, en ese tiempo que nuestro Adón Yeshua HaMashiach estaba empezando su ministerio. Él vivió entre todas estas sectas, entre los fariseos, y
muchas personas no entienden qué cosa era el fariseísmo en esa época. Las dos corrientes que había en esa época, que eran las escuelas de Shammai y de Hillel, donde tenían como 300 diferencias entre esas dos escuelas. Hay que conocer esa profundidad para poder entender a Yeshua, cómo actuaba, cómo él interactuaba con los rabinos de la época, cómo interactuaba con los sabios de la época. Entonces, si no conocemos esos contextos, pues vamos a perder la esencia, la sustancia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, había pues estas sectas donde las dos escuelas de Shammai y de Hillel. De la escuela de Hillel viene la escuela de Rab Shaul. Viene de ahí, de Hillel viene Gamadiel, y de Gamadiel sale Rab Shaul. Entonces tiene esa línea de la escuela de Hillel. Entonces ahí se coció muchas discusiones, muchas cosas de esa época, ¿no? Entonces Yeshua, nuestro Adón, participó en esas discusiones entre los sabios, obviamente, que era el Ribi, él es el gran pastor, él daba sus enseñanzas en las sinagogas, obviamente con la plenitud de su siendo hombre y siendo divino. Entonces, él daba sus enseñanzas en esa época para poder marcar las distancias. A veces estaba con la escuela de Shammai o a veces estaba con la escuela de Hillel. No siempre o a veces estaba marcando él la pauta en las escrituras. Entonces, dicho esto, en esa época, pues, ya nuestro Adón Yeshua HaMashiach pasa toda la historia que ya la conocemos todos nosotros y muere y resucita y hace la ascensión, y de ahí, después de Yeshua, pasan a ser los Shaleach, pasan a ser los discípulos de Yeshua, a llevar la Besorá, o el Evangelio, si como lo conocen algunos, ¿no? A llevar las buenas noticias, porque buenas noticias también les decían a los reyes, nació mi hijo, nació el otro, pero no voy a entrar en ese contexto, porque básicamente es llevar la Besorá o el Evangelio es válido. Entonces, después de la ascensión de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, en el año 70, en la destrucción del templo, hubo una diáspora del pueblo hebreo, el pueblo israelita, el pueblo judío, donde muchos se fueron a Grecia y muchos tuvieron influencia helénica. Entonces, en esa influencia helénica, que es la misma influencia del mundo en estos tiempos, donde había la filosofía, la belleza, la prostitución, donde había muchos abundancia de ese mundo que te envuelve en sus concupiscencias y que te va jalando si es que no estás firme en esa roca que es Yeshua Mashiach. Entonces, ya había judíos que tenían la influencia helénica en esa época, después del 70. Entonces, habían discusiones en términos de canon de las escrituras, pero todavía estaba priorizando las escrituras judías, hebreas, israelitas. No había un antisemitismo tan fuerte como que después del año 120 comenzó a nacer, ¿no? Antisemíticamente hablando. Entonces, transcurriendo esas épocas, pues, comenzaron a sacar otra confusión, le llamo yo, como la Torre de Babel, entre el año 120 al año 200 y pico. Entonces, habían ya otras corrientes, de Eusebio, de Arrio, de Atanasio, y ahí Constantino aprovecha todas esas corrientes, el rey Constantino, y entonces llama al primer concilio de Nicea, en el 325. Es ahí donde se instituye, donde se funda el cristianismo, el catolicismo,
como base de esa doctrina trinitaria que nace el cristianismo, ¿no? Entonces, Constantino llama al concilio de Nicea y junta ahí a todos los obispos, a todas estas corrientes, que había mucho más que el arrianismo, que lo tildaban como hereje, o el Atanasio, el Eusebio, y muchos más. Entonces, ahí hay algo profético en esa, ¿cómo le puedo decir? En ese concilio. En esa época se hablaba el griego, y se hablaba, era como el inglés en esta época, ¿no? Entonces, ¿qué hace Constantino cuando se presenta ante el concilio? Habla en latín, da su primer discurso en latín. Y eso fue tan profético que en todo el transcurso de la era papal, de la era católica, ¿qué pasaba? Que los padres, los curas, hablaban o ministraban en latín las escrituras de espalda al pueblo. Entonces, ya había ese espíritu, ¿no? ¿No? De esa profecía de Constantino para las siguientes etapas, donde tuvimos, abuelo de pájaro lo voy a decir, hubo una época reformista después del concilio. Ahí es donde se crea la Trinidad en el concilio de Nicea, ¿no? Y después pasa al concilio de Constantinopla. Vamos, por favor, al versículo Mateo 28:19, por favor, si me lo pueden poner. Gracias. Acá dice claramente en Mateo 28:19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta parte donde dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue agregada por los escribas y por la pluma mentirosa ya 700 años antes de la llegada del Mashiach ya fue agregada. Y lo dice, pasemos por favor a Jeremías 8:8, donde te explica claramente en Jeremías 8:8, correcto, ahí te habla de la pluma mentirosa de los escribas, y a 700 años en la época de Jeremías, antes del Mashiach, ya te está diciendo que iba a haber la pluma mentirosa del escriba. Entonces, se agrega esta fórmula bautismal del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque si tú revisas el Brit Hadashah, el nuevo pacto, no vas a encontrar esa fórmula bautismal. Si revisas todo el libro de Hechos, no hay esa fórmula bautismal. Ahí te dice, bautízalos en mi nombre, te dice, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, eso fue agregado en el concilio de Nicea y ahí empieza el gran engaño, la gran mentira. Empieza el sistema religioso, el anti-Mashiach, a poner su espíritu. Y eso se ha heredado hasta estos tiempos. Vámonos con calma. De ahí, después de ese concilio de Nicea, viene el concilio de Constantinopla, donde agregan, no sabían qué nombre ponerle, por ejemplo, al Espíritu Santo. Pero bueno, de ahí siguen otros concilios donde el ecumenismo salta a lo más alto, donde hacen divina a la Virgen María, a los santos, por eso que las escrituras tienen la palabra San Mateo, San Judas, San Juan. Entonces eso es agregado, porque las escrituras es Mateo, es Juan, es Lucas y punto. Entonces ya el engaño comenzó a funcionar con ese espíritu anti-Mashiach desde el templo de Epifanio Epífanes en el año 70, donde la desolación que hizo sacrificó un cerdo en el templo. Desde ahí comenzó toda la historia antisemita, antijudía,
anti-israelita y anti-hebrea. Entonces, para que nosotros entendamos ese contexto de dónde viene el engaño, es esta administración. Para poder entender por qué hay tanta gente engañada en el mundo. Porque si tú te das cuenta, el Vaticano es un Estado. El Vaticano es un Estado. Tiene poder político, poder económico y poder militar. Tiene mucha influencia en el mundo, en las naciones. Entonces, si no entendemos estos principios, de dónde viene el engaño, va a ser difícil poner en contexto a nuestro Elohim, Yeshua HaMashiach. Por eso la importancia de esta administración, de sacar la sustancia de esta administración para poder entender a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, ya después de estos concilios, nace el prerreformismo. Y el prerreformismo nace obviamente con Winfield, nace con Savonarola, nace con Baldo y muchos más prerreformistas que dieron su vida, obviamente eran sacerdotes, eran ecumenistas, ¿no? Y de ahí viene ya la época de oro del catolicismo, del cristianismo, del protestantismo, que es el cristianismo, con la época de Lutero en el 1500, y ahí también sale lo que es el calvinismo, sale lo que es el arminismo, y también Casimiro de Reina, que son de la época. Entonces, esa época de oro, donde toda la parte teológica, antisemítica, antijudía, antihebrea, se instituye, se refuerza, se fortalece para el engaño de todos estos siglos que han pasado, desde el 1500 hasta donde estamos hoy, porque hay mucha gente que está metida en el catolicismo, en el cristianismo, en el islamismo. Entonces, tenemos que entender esas religiones para poder entender nosotros que somos bendecidos porque el Eterno le plació bendecirnos y traernos por esa senda antigua, como empecé en Jeremías 6:16, y nos ha traído a esa senda antigua, a esa raíz hebrea, para poder entender sus dichos, para poder entender sus fiestas, para poder entender sus mandamientos. Porque Juan 14:15 te dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo guardo sus mandamientos por amor al dador de las bendiciones, no a las bendiciones. Entonces tenemos que estar claros. Entonces, vayamos de vuelta al prerreformismo y al reformismo con Lutero. Entonces, Lutero saca sus 95 tesis. Obviamente que muchas personas van a hablar de Lutero mal y bien, obviamente, pero tuvo su participación en la historia bíblica, ya sea para bien o para mal, solo el Eterno lo sabe, pero tuvo un propósito de hacer las cosas. Y el Eterno, en su inmensa sabiduría, en su inmensa soberanía, Él conoce todos estos misterios. Entonces tuvo un propósito, igual que Arminio, igual que Calvino, ¿no es cierto? Y Casimiro de Reina, que es muy famoso, que ya lo conocen, la Reina Valera, también estuvo sumergido en esas épocas. Entonces, de ahí viene toda la teología católica, la teología cristiana, y de ahí viene a Inglaterra, a Estados Unidos, a toda Europa, a toda Asia. Entonces, ya el cristianismo y el catolicismo comienzan a ramificarse en todo el mundo. Entonces, comienzan a tener poder, comienzan a tener mega iglesias. Y por el orgullo del hombre, ustedes se van a dar cuenta cuántas denominaciones cristianas hay. ¿Cuántas? Son miles. Si te das cuenta, en las escrituras, en la Biblia, en la Tanaj, no te habla de denominaciones, y menos de modelo. Te habla de una sola escritura. Te habla
de una sola escritura, y esa escritura es hebrea, israelita y judía. No podemos salir de esa óptica, de esa lupa hebrea para ver las escrituras. Cuando uno se sumerge en las escrituras y le pide al Ruach HaKodesh que sea el que te lleve por esas aguas profundas, el que te lleve por esa fuente inagotable de vida que es su Torah, y él te sumerge y te va llevando y te va vistiendo de vestiduras blancas y te va enseñando esa profundidad, pero desde el punto de vista hebreo. Porque si yo veo las escrituras desde el punto de vista occidental, ya sea griego, romano, alemán, español, peruano, venezolano, colombiano, lo que fuese, pues hago otra teología, otra doctrina. Saco a Yeshua HaMashiach de su contexto y hago un Yeshua HaMashiach de iglesia de domingo, sin mandamientos. Ahí cambia todo. Por eso la importancia de conocer desde la profundidad de dónde viene este engaño de 18 siglos, que lo he hecho abuelo de pájaro, porque tampoco es la cuestión de profundizar en cada cosa, porque me demoraría pues una eternidad. Pero es necesario conocer los conceptos y tener los conceptos claros de dónde viene este engaño. Desde Nicea, Constantinopla, y de ahí pasas al prerreformismo y al reformismo con Lutero, con Arminio, con Calvino, con Casimiro de Reina, y de ahí pasa a muchas iglesias a nivel mundial, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Francia, España y Asia. Y todo el mundo comienza a regarse las iglesias cristianas y las iglesias católicas. Entonces, dicho esto, por el orgullo del hombre se forman muchas denominaciones y muchos modelos. Y por el orgullo del hombre de no querer venir a esa senda antigua, se pierden. Ganan el mundo, sí, claro, ganan el mundo, pero pierden su alma. Tenemos que nosotros estar agradecidos a nuestro Adón Yeshua HaMashiach porque Él nos llamó. Nosotros no hemos hecho nada, Él fue quien nos llamó y nos trajo a esas sendas antiguas. Si yo les hablara hoy de la bula papal, de todas las herejías, de todas las blasfemias que se hablan en la bula papal, pues tenemos para rato. Entonces, lo importante de esta administración es que uno sepa de dónde viene el engaño. Eso es lo importante para empezar a ver con óptica hebrea, con óptica israelita y judía a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Desde Bereshit hasta Revelaciones. Ahí está esta letra que uno ve en las escrituras, detrás de la letra, ahí está nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él es nuestro Adón. ¿Qué nos dice él? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Juan 15, por favor, si lo pueden poner. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se caerá. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieses en mí y en mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hechos. Si nosotros nos desligamos de Yeshua HaMashiach, somos como un desierto sin agua. No valemos nada y fallecemos, morimos espiritualmente y hasta físicamente. Entonces, hermanos, es importante estar conectados a esa fuente inagotable de vida, a esa agua, a ese pozo de manantial que nunca se seca, que es Yeshua HaMashiach. Eso es lo importante. Lo importante de las administraciones, de todas las administraciones que da cada hermano, que da cada persona, es encontrar
Primero, activar tu oído espiritual. Segundo, es sacarle esa profundidad a esa administración, sacarle esa sustancia. Como dice, cuando creó Elohim, desde el principio, creó la sustancia. Sobre esa sustancia creamos cosas, los seres humanos. Si no vamos a esa esencia, a esa sustancia, pues no le vamos a entender a las escrituras. Vamos a pensar que Pablo era un maldito. Él era celoso de la Torá, era guardador celoso de la Torá. Acuérdense de Pinhas. ¿Qué hizo Pinhas? No lo podemos juzgar desde una teología cristiana occidental a Pablo. Porque dice que perseguía cristianos. En ese momento no había cristianos. Eran nezaritas del camino, eran mesiánicos, pero cristianos no existían. El cristianismo nace más o menos del 150 para adelante, por ahí. No quiero meterme mucho en ese tema porque hay un tema que sí y un tema que no. Años más, años menos. Pero bueno, es más o menos lo que dice la historia bíblica. Entonces, si nosotros nos metemos a Pablo en esa teología cristiana, pues no le entiende. No le va a entender. Kefas ya decía en esa época que es difícil de entender a Pablo. Imagínense que el mismo Lutero llama mi esposa le dice a la carta de los Gálatas, adopta a la carta de los Gálatas, pero de una concepción, de una visión teológica cristiana, católica. Es por eso que adopta ese nombre de decirle mi esposa. Ya había antisemitismo desde mucho antes, pero nosotros tenemos que tener esa lupa hebrea, porque nosotros ya hemos venido a las raíces hebreas, ya estamos en raíces hebreas. Las raíces hebreas despertó en nosotros, ¿qué cosa despertó en nosotros? Esa fuerza, esa pasión, ese fuego en Yeshua HaMashiach. Que estabas dispuesto a hacer cualquier cosa. Entrabas en niveles de compromiso tremendos. Hoy, y yo me incluyo, tenemos que hacernos un examen espiritual todos nosotros para ver en dónde estamos, en qué condición estamos con nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Levantamos la mirada al cielo para que vengan las bendiciones? ¿O estamos mirando a los costados y abajo eternal? Pregúntate cómo estás ahora. Preguntémonos todos nosotros hoy cómo estamos con nuestro Adón. Si hemos perdido ese fuego, si hemos perdido esa pasión, si somos un desierto sin agua, secos. Si anhelamos un Shabbat. Si no anhelamos el Shabbat, pues estamos secos como un desierto. Si en la semana no vencemos y vamos al Shabbat para ser victoriosos, ¿ante quién? Ante nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Para Él vivimos y por Él vivimos. Tenemos que entender esa profundidad. Tenemos que entender que nos ha tocado vivir años proféticos. Un Bené Israel sabe en qué tiempo vive. Un Bené Israel sabe que el Eterno creó estaciones desde el principio. Bereshit 1.14, perdón, Bereshit 1.14, correcto. Creó señales, creó estaciones para que nosotros sepamos en qué tiempo profético. Es importante que nosotros realmente hagamos un examen espiritual y encontremos nuestra comunión, nuestra relación y volvamos a ese primer amor con Yeshua HaMashiach. Él tuvo compasión, tuvo rajen con nosotros y nos trajo. Él nos llamó, nos reveló su nombre, nos reveló su Torá, nos reveló sus fiestas. Y hoy vivimos en obediencia. Hoy vivimos con una fe plena. ¿En qué? En creer en Él, en confianza,
¿Pero en qué confías? En el conocimiento de sus escrituras. Porque si tú no tienes conocimiento de sus escrituras, puedes hacerte otro Dios con otra teología, hasta trinitaria. Por eso es importante que conozcas a profundidad. En Marcos te dice, el mismo Yeshua dice, Shema Israel. Marcos 12 te dice Shema Israel. Es el primero. Entonces, tenemos que entender la unicidad de Dios. Pero esto no voy a entrar hoy porque no compete. Pero dentro de esta administración, obviamente es importante saber que Elohim de Israel es uno. El Shema dice, oye Israel, tu Elohim, tu Dios es uno. Y saber que no existía esa fórmula bautismal de la puedes encontrar en la Biblia Shem Tov, pero eso es un accesorio que le estoy dando bien, ¿no? Entonces, ya nosotros estamos en esta senda antigua por donde el Eterno nos ha traído. Pues volvamos a nuestro primer amor, anhelemos ese Shabbat, anhelemos trabajar para el Eterno, anhelemos trabajar para engrandecer el reino de Elohim. Porque aquí, en esta tierra, en esta casa de campaña que nos ha tocado vivir, hacemos galardones para nuestras almas, para la vida eterna. Porque Él es el camino, es la emet, es la verdad. ¿Pero qué verdad? La verdad de la vida eterna. Entonces, tenemos ya que tomar compromiso, conciencia de que nosotros fuimos llamados por Él, que Él nos sacó esas vendas, esas escamas de los ojos y nos trajo a su reino. Nosotros ya somos partícipes de ese reino de Elohim. Ese reino que está aquí en la tierra por lo que lo tenemos a Él, porque hemos completado ese amor con obediencia, ese creer, esa confianza, porque el primer acto de amor, como la carta que Él nos dejó con sus instrucciones, que es una carta de amor, que son sus instrucciones, que es la Torá, que es las Escrituras, que es la Tanaj, que es la Biblia, para los que lo conocen, Él nos dejó esta carta de amor, para que nosotros viviéramos plenamente en su reino. Y hoy que conocemos la verdad, vivimos en su reino y gocemos su reino. ¿Y cuál es su reino? Anhelar su Shabbat, anhelar sus fiestas, anhelar estar con el hermano. Cuando entendamos eso, pues habremos subido un escalón de la escalera de Jacob. Y Yeshua siempre está arriba, esperándonos a que todos los días, subamos un escalón más. Nos podemos equivocar, pero no pecar. Tenemos que tener pensamientos, ¿no? Yo decía en una administración, ¿de qué color es tu pensamiento? Ese color es el color de tu alma. Así tenemos que pensar, que nuestros pensamientos sean blancos y puros para con nuestro prójimo y para con nuestros hermanos, sobre todo con nuestros hermanos. ¿Nos podemos equivocar? Sí, pero nuestros pensamientos siempre van a ser buenos, de bendición para el hermano, para el prójimo. Entonces, avancemos en eso, hermanos, avancemos en estas profundidades, en estas sustancias del Eterno, y sepamos de este engaño de 18 siglos que abuelo de pájaro he querido dar resumido para poder entender de lo que se viene de Yeshua HaMashiach, ¿no? A ver si me ponen Apocalipsis 18, 2 al 4, por favor. Dicen así. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Porque todas las naciones han bebido ese vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con él. ¿De quién está hablando? Todos sabemos que habla
Pues del Vaticano. Y de sus hijas o sus hijos de las iglesias cristianas. ¿No? Porque el Vaticano es un Estado, es poderoso, ha fornicado con los reyes de las naciones. Y sigo enumerando esto. Y dice así: y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Esos mercaderes, esos billonarios, esos trillonarios, que con el sufrimiento de muchas almas, con el sufrimiento de muchas personas, de muchas familias, se han enriquecido. Para ellos es la ira. Para ellos es la ira si no se arrepienten. Por eso te dice claramente, las escrituras son para entenderlas. Y el 4 es contundente. Por eso uno no tiene que poner a nada, ni a nadie, encima de Yeshua HaMashiach. Cuando tú entras en ese confort, cuando tú te conformas, yo soy líder, yo soy pastor, yo soy X, yo Z, XZ. Yo soy pastor de Yeshua y punto. Él te llama, punto. Nada más. Pero cuando tú entras en ese confort de tu quejilá, hablemos de quejilá porque estamos hablando de raíces hebreas, pues ahí comienza tu declive espiritual. Entonces uno todos los días tiene que entrar en ese ejercicio espiritual, en esa comunión, en oración, en estudiar sus escrituras. Pues si no puedes estudiar 3 horas, estudia 1, 2. Tómate, sé valiente y esfuérzate, te dice la palabra, pero en estudiar las escrituras para poder tú primero entenderlas y poder ministrar más almas. Para poder ministrar con el poder que te da las escrituras, con el poder que te da ese Ruach HaKodesh, y te da esa sabiduría, y te da ese entendimiento sobre todo, para que puedas profundizar su palabra. En el 4 es claro, y te dice: y oí una voz del cielo, de los Shamaín, que decía: salid de ella. ¿Quién? Pues lo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibas parte de sus plagas. El que tenga oído, oiga, porque después ya ni siquiera eso, ni siquiera eso. Entonces, hermanos, es importante saber que hemos sido engañados. Nosotros también somos partícipes de esta parte algunos venimos del catolicismo, algunos venimos del cristianismo, hemos pasado, pero todo es un proceso. Yo no hablo de personas, hablo del sistema religioso que tiene oprimidos a muchas personas, ya sea por ignorancia, ya sea por confort, o hay también pastores cristianos que obviamente tienen otro fin, otro propósito, pues eso juzgará el Eterno. Porque Él sabe todos los caminos, Él sabe tus pensamientos, Él conoce tu corazón. Pero nosotros como Bene Israel tenemos que saber de dónde viene el engaño. Esto es muy profundo, esto es muy vasto, como para poder ministrarlo en 45 minutos. Pero vamos a avanzar de a pocos. De a pocos vamos avanzando. Hoy es la primera administración, gracias al pastor Ronald Milla, que es nuestro líder de la Quejilá aquí en Perú. Y tengo que agradecerle porque él es el que está llevando esta Quejilá en sus hombros, y nosotros, los que venimos atrás, tenemos que empujar, porque no es de Ronald Milla, no es de Ricardo Buendía, no es de Giovanni, no es de nosotros. Es de el Eterno, es de Yeshua su Quejilá. Todos somos un rebaño, todos somos iguales. Todos empujamos este bendito bendito carro, le voy a decir, o bendita fe, que es en Yeshua HaMashiach. Así que si quieres enamorarte más de Yeshua HaMashiach, quieres saber cómo lo conoces más, quieres saber cómo pensó Yeshua HaMashiach en sus tiempos, quieres saber para qué vino Yeshua HaMashiach en esa época,
y entender sus dichos, entender sus enseñanzas de Yeshua HaMashiach, y sobre todo, cuál era el propósito de Yeshua HaMashiach, o cuál es el propósito de Yeshua HaMashiach para cada uno de nosotros. ¿Quieres conocer los dones que tienes, que Él te ha dado? Si quieres entender y seguir enamorarte más de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, no te pierdas el próximo martes la segunda administración. Gracias, Padre Eterno, Rey de la Gloria, por esta administración y por este consejo de tu palabra, Padre Eterno. Y en tu nombre grande, en tu Shen Gadol y por tus méritos y Yeshua HaMashiach, te digo amén de amén. Gracias a todos y que tengan un día, bueno, una noche muy bendecida. Hermano Ricardo, excelente exposición, te felicito, muy bien. Shalom, shalom, amado pueblo. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para las preguntas. Ahora mismo invitamos a todos los hermanos a conectarse la plataforma también de Zoom, de Face y de YouTube, donde el pastor Camilo Mejía estará dando una administración. Gracias, hermano Ricardo, y que tengas un excelente y bendecido día. Gracias por tu administración. Que el Padre Eterno te bendiga siempre. Shalom, shalom, hermanos. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom, pastor, gracias.